El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, tuvo un mensaje para las autoridades latinoamericanas presentes en Bruselas durante el segundo y último día de la cumbre de países de la CELAC y la Unión Europea. Vía Twitter, escribió a los gobernantes latinoamericanos: no se dejen seducir por la propaganda rusa. Rusia no es la víctima, es el agresor. Su mensaje subrayó que la invasión rusa a Ucrania no es lo mismo para todos, y no fue el único el que apeló a los presentes a llamar las cosas por su nombre. Escucha al presidente de Chile. Que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia. Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, enfatizó que es hora de trabajar para cerrar finalmente el acuerdo de países del Mercosur con la Unión Europea. Así lo dijo. Con respecto al Mercosur y la Unión Europea, ese optimismo crítico nos hace pensar que debemos avanzar, como dicen los anglosajones, walk the talk. Basta de palabras, de 25 años de negociación. A mí me cuesta mucho explicarle a mis hijos adolescentes que llevamos 25 años en ponernos de acuerdo con este mundo que ha cambiado tanto. Bueno, pues son algunas de las declaraciones en 2 días de cumbre con compromisos por más de $50,000 millones de inversión desde la Unión Europea hacia los países de América Latina y el Caribe. Ya me acompaña el ex canciller de México, colaborador de CNN, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Enfoquémonos de momento para empezar en este comunicado, lo que no dice y sí dice en relación con Ucrania. Y fue el presidente Boric, no fue Lula, no fue Petro, quienes al final ponen, digamos que una línea en la mesa, en el piso. Pues sí, Gaby, en efecto fue el presidente Boric que fue el más explícito, el más claro. El comunicado, como ya se ha informado, no fue unánime porque Nicaragua se negó a suscribirlo. De por sí es un comunicado aguado, dice el periódico El País, que sigue muy de cerca la cumbre porque España ocupa la presidencia de la Unión Europea. Menciona la guerra, menciona Ucrania, pero no dice claramente quién le declaró la guerra, quién invadió a quién es el agresor y quién es la víctima. No fue posible para los europeos y los latinoamericanos llegar a un acuerdo al respecto. Cuba y Venezuela se opusieron también a cualquier condena a la invasión. Varios países europeos, la mayoría, querían simplemente reproducir el lenguaje de la Asamblea General de la ONU y una resolución que fue adoptada el otoño pasado, pero pues varios latinoamericanos se negaron a hacerlo y por lo tanto no hubo acuerdo porque Nicaragua no quiso, por un lado, pero tampoco hubo un comunicado fuerte, explícito, claro, que hubiera mostrado pues una voz común, hubiera mostrado una posición común, claro, de la Unión Europea y de América Latina. Preguntarte tu balance en relación con este otro encuentro que se dio como respaldo a Pedro Sánchez en la reunión que se sostuvo por parte pues de presidentes de corriente ideológica similar, Sánchez, Lula, Fernández, ahí estaba también Alicia Bárcena, Olaf Scholz, entre otros. Bueno, a mí me parece muy positivo que estos mandatarios y otros más ya se inscriban en la tradición europea de que por lo menos dentro de Europa, y ahora enhorabuena con países de América Latina, pues se pronuncien sobre las contiendas electorales que se dan en Europa, y ojalá también sucediera esto en América Latina.
Es decir, estas nociones anticuadas, antediluvianas de la no intervención, pues ya hace mucho que en Europa se abandonaron, y ahora también veo que varios latinoamericanos también están dándole un espaldarazo a Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno español, presidente de la Unión Europea, durante estos 6 meses, y que enfrenta elecciones el próximo domingo. Entonces, eso me parece muy positivo y un poco innovador, en efecto. ¿Y qué hay de la posición que parece que no cambió en nada, solo fue una reiteración, el posible levantamiento de sanciones desde Europa hacia Venezuela, si es que se cumple pues este escenario de elecciones transparentes el próximo año, Jorge? Bueno, hubo una reunión paralela entre el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana, donde participaron también el presidente Lula, los presidentes Lula, Petro, Macron de Francia, y creo que uno más. Disculpa si no recuerdo exactamente quién fue el adicional, pero este fue un encuentro importante, positivo, pero que tampoco no desembocó en un compromiso claro del gobierno de Maduro de poner una fecha para las elecciones, ni mucho menos para levantar la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata opositora puntera en las encuestas. Es decir, la cumbre adolece de ese defecto, Gaby. Ni una palabra sobre las violaciones a los derechos humanos y a la democracia representativa en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Era mucho pedir, pues sí, los latinoamericanos se oponen a eso, ya sabemos que Brasil, Colombia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, México, Argentina, se oponen a cualquier denuncia a las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras de izquierda latinoamericanas, pero pues los europeos tampoco quisieron forzar mucho la mano porque hubiera sido una cumbre fallida en ese sentido. Jorge, necesito tu opinión en relación con la declaración que escuchamos del presidente de Chile, pero también repetida con sus propias palabras del propio presidente de Argentina. No más fuente de materias primas Latinoamérica. Hay que crear valor, no más políticas extractivistas. Pero que no deben ser los presidentes latinoamericanos quienes así lo determinen y así lo establezcan con sus propias políticas. Bueno, en primer lugar, Gaby, muy rápidamente, esto aplica a algunos países y a otros no. Por ejemplo, a México esto no aplica, por más que la canciller mexicana lo haya repetido. México es un exportador de manufacturas, en particular de automóviles. Nosotros en México no somos un exportador de materias primas, en buena medida porque no tenemos ya ni siquiera petróleo casi. Entonces, aplica para algunos países, para otros no, en primer lugar. En segundo lugar, pues hay países en el mundo que les ha ido muy bien siendo exportadores de materias primas. Los mejores ejemplos, desde luego, son Australia y Nueva Zelanda, pero hay otros. No me queda claro que Chile deba exportar otra cosa que cobre, vino, celulosa y salmón. Lo hacen muy bien y tienen el nivel de vida más alto de América Latina. Entonces, esta es una declaración, es como un saludo a la bandera, que siempre les encanta a los latinoamericanos andar esgrimiendo, pero no necesariamente tienen razón. Y en todo caso, por ejemplo, en el caso de Brasil y de Argentina, pues quienes más importan materias primas de Brasil y Argentina hoy no son los europeos, no es Estados Unidos, es China. Claro, totalmente. Jorge Castañeda, qué gusto saludarte. Gracias. Gracias, Gaby. Un fuerte abrazo.